consejero de juveniles y me tocó ahora, ¿cierto?, estando en la etapa de papá igual, pues. Así es que yo agradezco a quienes estuvieron cuando yo fui juvenil y tuvieron la paciencia de estar con un juvenil como el que está aquí adelante, ahí inolvidable, hermano Kendi, ahí con la hermana Lina, ¿cierto?, que nos acompañaban en el grupo juvenil en esa época. Aprendimos harto del Señor y comimos harta pizza. Así que eso lo recordamos, pero con mucha gratitud. Pero fueron eventos, fueron momentos que a nosotros nos acompañaron y nos sirvieron mucho. Y a veces uno pareciera que ciertas cosas uno las trata de impregnar en el corazón de los juveniles, de los adolescentes, y pareciera que en algún momento las palabras, ¿cierto?, estuvieran rebotando, como que no se estuvieran recibiendo, como quizás cómo lo estarán tomando, pero siempre hay algo que queda. Todo trabajo que se haga con los niños, todo trabajo que se haga con los adolescentes, nunca va a ser infructuoso cuando se hace en el nombre del Señor. Así que yo agradezco la oportunidad que tenemos y bajo ese sentido sí uno sabe que los corazones necesitan de la cobertura del Señor, sobre todo los corazones de los juveniles, de los adolescentes. Así que voy a invitar a que Amalia, Agus puedan pasar acá adelante. Gavita, ahora le voy a pedir que... Ahí, adelantito, de donde dice Día del Juvenil. Y donde estas tres hermosas niñas, como les decía, están como representación de la Liga de Juveniles de la Iglesia. Y nos interesa saber que ellas perciban el respaldo de la congregación, ¿cierto? Lo que estaba allá al lado de ellas, ¿cierto?, en los corazones, no es solamente un reflejo de la esperanza de lo que son nuestros sueños, nuestros anhelos, preocupaciones. Los corazones también reflejan vida, reflejan, ¿cierto?, que algo está latiendo. Y los juveniles, las juveniles en este caso, son presentes de la iglesia y también futuro. Así como nosotros, quienes estamos en este lugar, somos presentes y también somos responsables de guiar el camino de cada una de estas señoritas y de todos los adolescentes que vayan incorporándose. Así que les voy a invitar a que podamos tener un momento de oración por sus vidas. No sé si el pastor nos puede aquí acompañar en esta instancia junto a ellas y rogar que también el presidente de Junta Oficial, Presidenta, perdón, estaba ahí pasando disculpe, un lapsus ahí. Presidenta de la Junta Oficial, puedan pasar y acompañar ahí al ladito a las juveniles. En la representación, siento, del pastor y de la presidenta de la Junta Oficiales como representación de la iglesia, dando esta cobertura a estas juveniles que están aquí. Les invito a que puedan entonces orar en esta hora por sus vidas. ¿Sí? ¿Sí? Por favor. Hermanos, les invito a orar al Señor. Oremos. Padre, estamos profundamente agradecidos, Señor, por este hermoso regalo que tenemos de la Liga de Juveniles. Señor, gracias porque tú, en tu infinito amor y misericordia, Padre, has escuchado nuestras oraciones de tanto tiempo. Cuando veíamos que en nuestra iglesia no había renuevo, estábamos tan tristes, Señor, porque no encontrábamos realmente esperanza en ese sentido, pero tú, que eres nuestra esperanza, nos diste estos frutos maravillosos, Señor, de estas niñas que están aquí adelante y de los que no han venido hoy. Señor, te damos tantas gracias por sus vidas. Te agradecemos, Señor, por los dones hermosos que has puesto en ellas. Los hemos visto hoy, Señor. Hemos visto cómo han leído tu palabra, cómo han entonado alabanza, también cómo, Señor, han dirigido este culto. Hemos visto, Señor, tu mano poderosa en medio de ellas, Señor, como tú le estás dando un crecimiento, un desarrollo, Señor, de sus vidas, no solamente como adolescentes, sino también como hijas tuyas. Pedimos, Señor, la unción de tu Espíritu Santo para cada una de ellas, Señor. Pedimos, Señor, que tú les sigas desarrollando sus vidas, Señor, como en tu voluntad, Padre, de tal manera de que ellas puedan crecer en gracia y en sabiduría, como lo hizo el Señor Jesús cuando era pequeño y fue presentado en el templo. Gracias, Señor.
Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos. También pedimos, Señor, tu bendición para los consejeros, para Andrés y Marita. Rogamos, Señor, que tú también les des sabiduría, discernimiento para poder guiar este grupo. Amén. Y, Señor, gracias por lo que va a venir. Gracias, Señor, por los próximos juveniles que llegarán. Amén. Gracias, Señor, por los niños que llegarán. Así Gracias, es, Señor, porque estas niñas van a seguir creciendo y desarrollándose. Y tendremos pronto una liga de jóvenes. Gracias, Señor, por Amén. lo que vendrá en el futuro, porque sabemos que todas las cosas que no son, tenemos que pensar en que ya están con nosotros y Así orar es, de esa Señor. manera, Señor. Porque para ti nada es imposible. Tú eres el Dios del imposible. Amén. Gracias, Señor, por eso. En el nombre de Jesús oramos y las dejamos en tus manos a ellas y a sus familias. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias. Amén. Ah. Al momento de pensar en la reflexión para este momento, este día, hubo un cuento que se me vino a la memoria, que a lo mejor no va a tener el sentido de la moraleja del cuento para lo que va a ser la predicación, sino una parte que me conduce hacia él. Me explico. Probablemente más de alguno de ustedes se acuerda del cuento del traje del emperador. ¿Se acuerdan de ese cuento? Por si a alguien se le fue cierto de la memoria, era un emperador, un rey, cierto, que le gustaba ostentar mucho sus vestimentas, era muy orgulloso, hasta que de repente llegaron, cierto, un par de pillos que sabían que eso a él le gustaba y le ofrecieron la mejor tela de todas, ¿cierto? Era lo mejor, lo último. Porque con esa tela, que era impresionante, la persona que lo portara solamente lo podía ver, ¿cierto?, aquellos que eran inteligentes. Esa tela solo podía ser vista por los inteligentes. Y las personas ignorantes, ¿cierto?, no la podían ver. Así que se lo presentaron al rey. Y como el rey le gustaba ostentar su vestimenta, lógicamente estos pillos que llegaron allá no tenían nada, ¿cierto? Pero hicieron como que le mostraban al rey las telas y le preguntaban, rey, ¿qué le parece lo que estamos mostrando? Y el rey obviamente no veía nada, pero como los pillos le dijeron que solo los inteligentes podían verlo, el rey decía, pero qué tela más maravillosa, ¿cierto? Es algo pero fantástico. Y entonces estos pillos dijeron, sí, nosotros le vamos entonces a hacer este traje para que usted lo pueda lucir. Y no solo para que usted lo distinga porque es inteligente, sino que le va a servir para que aquellos que tienen que ocupar algún cargo en su reino, usted distinga al tiro si son inteligentes o no, porque van a poder, ¿cierto?, ver esta tela. Y ellos hacían como que cortaban, iban trabajando en la costura, todo, ¿cierto? El rey fue mandando a algunos súbditos para que fueran supervisando el trabajo. Cada súbdito que fue no veía absolutamente nada, pero cuando los pillos les presentaban el trabajo, les decían, ¿cierto?, ¿qué les parece cómo va a estar quedando esta obra? ¿Cómo está quedando este traje? Y ellos, ¿cierto?, que no querían pecar de ignorantes, decían, no, en realidad es un traje hermoso que están preparando, está quedando pero espectacular. Hasta que llegó el rey, ¿cierto?, y se lo probó. Según él lo veía, se veía espectacular, se dio, ¿cierto?, ante el espejo, solo se veía en ropa interior, pero según él se veía maravilloso porque los inteligentes podían ver entonces ese traje. Así que aprovechó, después venía el momento del desfile, se hizo el gran desfile donde el rey iba a lucir, ¿cierto?, su vestimenta, ya se había corrido la voz en medio del pueblo de que esa tela solo la iban a ver los inteligentes, así que nadie se atrevía a decir nada. Iba el rey luciéndose, ¿cierto?, ahí en sus boxers, mientras caminaba y caminaba, ¿cierto?, con la frente en alto. Toda la gente no se atrevía a decir nada, solo miraban, lo veían desnudo, pero pensaban que tenían que creer que estaba el traje. Hasta que pasó, ¿qué cosa? Un niño lo vio y de repente le dijo,
¿cierto? Se mató de la risa y dijo, ¡ja, ja, ja! El rey está desnudo, ¿cierto? El rey está pilucho. Y se mató de la risa el niño. Y en ese momento todos los demás se empiezan a reír, ¿cierto? Todos dicen, sí, en realidad está desnudo. Y empieza la risotada de parte del pueblo. Y el rey tiene que terminar de hacer ese recorrido, ¿cierto? En ropa interior. Pero él, siendo tan inteligente, que solamente él podía ver ese traje que se había puesto. ¿Por qué les digo esto? Más que la moraleja del tema del orgullo y todo eso, ¿cierto? De la manera en cómo ciega también, me interesa esa última parte. Porque ¿quién fue el que provocó el cambio en todo el contexto de lo que estaba sucediendo? El niño. Fue el niño que permitió que se abrieran los ojos de los demás para poder ver las cosas como realmente eran. Y eso para mí es tan significativo, porque el niño, joven, adolescente, los juveniles hoy día, son necesarios en medio de la vida de la iglesia para que también se puedan abrir los ojos del pueblo de Dios. Entre todos quienes participamos nos ayudamos mutuamente a que nuestros ojos sean abiertos a la verdad que es Cristo en medio de nuestras vidas. Pero así a veces, como nosotros llevamos cierta dinámica viviendo esa caminata en la fe, muchas veces se necesita la voz de algún juvenil, la voz de algún niño, para que de repente nos pueda remecer e identificar qué es lo que el Señor también quiere hablar para la vida de su iglesia. Por lo tanto, bajo este sentido de este cuento que a mí me traía este reflejo en la parte final, es que yo quisiera compartir esta reflexión en la importancia de lo que significa la presencia de los juveniles en la iglesia, pero también cómo para los juveniles es la importancia de los adultos, porque esto es mutuo, ¿cierto? Entre todos, intergeneracionalmente, construimos esta gran familia de la fe. Y hay un texto que yo quisiera compartir. Agustina nos leía en la parte de Lucas, ¿cierto? De cuando el Señor decía, el Espíritu del Señor ha venido sobre mí, ¿ya? Y yo lo quisiera complementar con un texto que nos va a servir de base, que se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 17. Primera de Samuel, capítulo 17. De los versículos 33 en adelante. ¿Ya? 33 en adelante. Y vamos a leer ahí de los versículos 33 al 40. Así que si tienen ahí la lectura, lo pueden ir siguiendo, porque este es un relato bien conocido, ¿ya? De cuando David tiene que enfrentarse a Goliat. ¿Qué dice este texto? Dice, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y que Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo, las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo.
Y después nosotros conocemos, ¿cierto?, el resto del relato. Este texto es tan significativo porque tiene algunas verdades tremendas en relación a cómo se ve este tema cuando una comunidad de fe tiene que enfrentar precisamente las batallas, los gigantes, las situaciones que muchas veces se avecinan y que aparecen, ¿cierto?, en medio del camino de una iglesia, en camino de una congregación. Cuando nosotros tomamos el personaje aquí a David, que aparece en escena, esto viene, ¿cierto?, de un poco antes, cuando él, ¿cierto?, nosotros recordamos que era el menor, el más chico de la familia de Isaí. Ni lo consideraban, ni lo pescaban. Si él, todos los demás hermanos eran destinados allá a la guerra, fuertes, ya más musculosos, todo, y a David lo dejaban ¿para qué? Para que se fuera a cuidar a la oveja. Lo tenían en súper poca consideración, Y de hecho, si ustedes se acuerdan del relato que acompaña esto, cuando Dios le dijo a Samuel, anda, al profeta Samuel, anda y unge al que va a ser rey, que es hijo de Isaí, fue viendo el desfile de todos los hijos de Isaí, ¿cierto? Este va a ser rey. ¿Y el Señor qué le dijo? Este no es. Ya, entonces el segundo, tampoco. El tercero, tampoco. Pasó el desfile de hijos de Isaí y ninguno era el que el Señor había llamado. Hasta que, de repente, ¿cierto?, Samuel pregunta, ¿y estos son todos tus hijos? Y ahí recién se acuerdan de David y dicen, no, la verdad es que queda el más chico, pero anda por allá, ¿cierto?, anda pastoreando a la oveja. Ya, tráelo, le dice Samuel, porque yo tengo que verlos a todos, porque el Señor aquí algo quiere decir. Y después llega David, y el Señor, ¿qué le dice a Samuel? No mires a lo grande de su parecer, ¿cierto? No lo mires en cuanto a si se ve imponente o no se ve imponente, no. No veas con tus ojos físicos, porque así no es como yo veo, le dice el Señor, ¿cierto? Tú ves con tus ojos físicos, pero yo lo que veo es el corazón. Y vi el corazón de David, dice el Señor, y por eso a él lo quise llamar. A ese, al menor, al que estaba ahí pastoreando las ovejas, al que no tenía ninguna consideración en medio de la familia. Y ahora aparece en escena cuando está Saúl con todo su ejército enfrentando a los filisteos. Y en ese momento, ¿qué es lo que sucede? Esto era como bien típico, uno lo ve en las películas como épicas, ¿cierto? Tipo Troya, cosas así. Cuando en medio de los bandos que están de un lado a otro, eligen a un paladín, a un representante, ¿cierto?, que se para al frente para poder, de alguna manera, amedrentar al otro ejército, al bando contrario. Por lo tanto, en ese bando contrario, que eran los filisteos, aparece Goliat. Y se para Goliat en ese lugar y empieza a vociferar al pueblo de Israel y les dice, ¿cierto?, a ver si ustedes pueden enviar a alguien que se enfrente contra mí. Si alguien me gana, dice Goliat, nosotros vamos a ser sus esclavos. Pero si yo venzo a aquel a quien ustedes envíen, ustedes serán esclavos de nosotros. Y Saúl estaba muerto de miedo. Todo el resto, ¿cierto?, de los soldados de Israel también estaban muertos de miedo y ninguno se atrevía a hacer nada. Y Goliat se reía, los filisteos se reían, porque nadie salía ahí a enfrentarlo. Y de repente aparece este muchacho, y sale ahí en escena, va contando, ¿cierto?, avanzando la historia, pero de repente él pregunta, ¿y quién es ese que está hablando? ¿Quién es ese que está ensuciando el nombre de mi Dios?, dice David. Bueno, y ahí le explican, ese es Goliat, toda la cosa. Y él entonces va, se acerca a Saúl y le dice, yo lo voy a ir a enfrentar. A mí esta parte como que me cuesta tratar de dimensionar esa escena. Porque está Saúl acorazado, la palabra dice que Saúl era, ¿cierto?, súper alto, ¿ya?, en estatura, y está acorazado, están todos los demás acorazados, los soldados, y llega este niñito y le dice, yo lo voy a ir a enfrentar. Yo no sé, bajo la perspectiva de Saúl, si yo dejaría en manos de ese niñito lo que va a suceder con el pueblo de Israel.
No sé si me atrevería, pensando en Saúl, no sé si él realmente se atrevería a hacer algo así. Pero la cosa es que no había nadie más. Ninguno. Nadie antes de David dijo, no se preocupe, rey, yo voy y lo enfrento. Nadie. Todos atemorizados. Y de hecho, cuando David le dice a Saúl, ¿cierto? Yo lo voy a ir a enfrentar. Saúl, ¿qué le dice? Esas palabras alentadoras, ¿cierto? Motivadoras, todo un coaching ahí, Saúl. Le dice, no podrás tú ir contra aquel filisteo, porque tú eres un muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. O sea, en otras palabras, nosotros somos los que sabemos cómo se enfrentan estas cosas, aun cuando estaba muerto de miedo y no quería ni moverse. Pero Saúl le dice, somos nosotros los que sabemos cómo se hace. Nosotros somos los que hemos ido a la guerra. Nosotros hemos sido los que se han puesto la coraza. Nosotros hemos sido los que han ido, ¿cierto?, de un enfrentamiento a otro. Tú no, le dice Saúl a David. Tú eres un muchacho, ¿ya? Tú eres un muchacho, tú no vas a poder contra él. Estas palabras son terribles cuando uno se las dice a un niño, a un adolescente, diciéndole, tú no vas a poder. ¿Cierto? Si alguien dice eso, tú no vas a poder, está generando precisamente un corazón que empieza a sentir que realmente no lo puede hacer. Y resulta que Dios ya había visto el corazón de David y Dios sabía que él podía. Y esto es maravilloso, porque por más que nosotros le digamos a alguien que no puede, porque es niño, porque no sabe, porque a lo mejor es muy joven, porque no ha tenido experiencia, si Dios ve que puede, eso es lo que vale. Y Dios vio en David que él sí podía. Acá Saúl no lo ve, pero Dios sí lo vio. Y David está tan convencido, que esta es la parte que a veces cuesta, ¿cierto? Porque uno como que se queda para adentro si a uno le dicen que no puede. Pero David dijo, no, si yo puedo. Yo voy a ir en el nombre del Señor contra ese gigante y lo voy a derrotar. Saúl dice después, ¿cierto? Ya, está bien. Le insiste tanto que después le dice, ya, anda, enfréntalo. Pero necesito, le dice Saúl, que tú vayas con mi armadura. Tienes que vestirte y enfrentar esta situación de la manera como yo lo haría. Y como yo lo haría es usando mi armadura, mi casco, mi coraza, mi espada, porque esa es la forma correcta en que tienes que enfrentar al gigante. Y David, entonces, tiene que hacerlo. Aquí vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿eh? Necesito algo. Amalia, ¿podrías venir un poquito? Acércate. La Amalia hoy día ha estado, pero para la batalla del combo. Venga, acércate. Porque en este momento no podrás hacer un espectáculo, solo quiero hacer, no te lo puedo decir. Necesito que se ponga, por favor, mi chaqueta. Luzca la mano. ¿Cierto? Ahí viene el pastor, ¿cierto? Lo podía hacer acá, no sé. Ahí está mi ropa sobre ella. Y yo puedo tratar, en este momento, de... ¿No? Sí, ahí sí. Yo podría tratar de yo convencerme que le queda bien eso. Y le digo a la Amalia, Amalia, tú tienes que ocupar esa chaqueta, porque esa es la que corresponde. Y yo estoy, pero totalmente convencido que esto es lo mejor. Ahora yo le voy a preguntar, ¿cómo le queda esa chaqueta? Mal. ¿Por qué? Porque me queda grande. ¿Te queda muy grande? A ver, levanta los bracitos, mira. Ahí, ¿cierto? Si yo le pido que tome algo, que en este momento tome, por ejemplo, no sé, pues le voy a poner en estos términos, la Biblia, que tome algo, lo que sea, va a ser complejo porque la casaca, la chaqueta le queda muy grande. No es
lo que ella necesita, por más que yo quiera que sea eso lo que ella tiene que usar. Aún así, en la casa tengo que confesar que cuando tienen frío igual se ponen mis polerones. ¿Ya? Eso no lo cambia, ¿cierto? Pero esta chaqueta, gracias corazón, esta chaqueta, yo me doy cuenta que aquí no va a funcionar con ella. Yo no puedo pretender poner mi coraza y mi armadura que a mí me ha servido para que otro tenga que usarla de la misma manera. En este caso Saúl quería hacerlo así. ¿Y qué pasa cuando David empezó a caminar con esa armadura? Porque David trató de hacerlo, po. Si le hizo caso al rey, el rey le dijo que usara su armadura. ¿Y David qué le dijo? Ya, me la voy a poner, ¿cierto? Se puso la armadura, se puso las vestiduras y dice, probó a andar, pero nunca había hecho la prueba. Y David le dijo a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo he practicado. Esto yo no lo he practicado, ¿cómo me pide ahora que yo lo use? No. Entonces David se reviste con su propia armadura. ¿Cuál es la armadura de David? ¿Ah? Un morralcito, su honda y unas piedras que fue a buscar. O sea, yo me pongo en esto de plano, como general de un ejército. Eso no es una armadura. Piedras, un saco y una honda no es una armadura. Yo como general del ejército, yo como aquel rey que está ahí con toda su coraza, con experiencia en guerras, con experiencia en batallas, sé que eso no es una armadura. Pero David sabe cómo usarla. Y sabe cómo usar la armadura que él ha practicado. Y esto para mí es emocionante, ¿en qué sentido? Cuando David le dice al rey, después, ¿cierto? Tu armadura yo no la he practicado nunca, yo trabajo con esto. Y Saúl ya lo deja ir, y después nosotros sabemos que la historia dice que el relato, David tomó las piedras, usó la honda, ¿cierto? Y se la lanzó al gigante. Pero nosotros a veces tenemos la idea de que David como que agarró la piedra, ¿cierto? Y hizo así como, en el nombre del Señor, y la lanzó así a lo que saliera, po. ¿Cierto? Así como, ya, si el Señor quiere que lo derribe, Él va a guiar la piedra hasta allá. ¿Cuál es la gracia de David? David había practicado, pero un montón de veces antes, po. ¿Con qué practicó? Contra el león, contra el oso, el chupacabra, lo que se le atravesara ahí, ¿cierto? David practicó. Y varias veces tuvo que haber errado, po. Si ¿quién le da 100% a las cosas desde un inicio? Es difícil. Probablemente David practicó y practicó. Pero ¿qué es lo que también desarrolló en ese tiempo? Desarrolló, claro, la habilidad de lanzar las piedras, pero también desarrolló su habilidad, entre comillas, para estar en comunión con el Señor. Por eso es que cuando después llega allá y ve que el Goliat está hablando en contra del Señor, David llega y dice, ¿quién es ese que está hablando en contra de mi Dios? Y David estaba solo, David estaba allá cuidando las ovejas. Pero ahí se encontró con el Señor, ahí formó su relación con Dios. Y lo formó de esa manera, de una manera distinta a la que tenía Saúl y todo su ejército. ¿Por qué les comparto esto? Cada uno de nosotros va desarrollando nuestra propia armadura que nos calza según la experiencia de vida que cada uno de nosotros hemos tenido. Yo soy un convencido de eso porque yo he tenido que ahora estar armándome mi propia armadura con cosas que no tengo idea por qué han sido. Pero de ahí hay que estar armando una armadura que de alguna manera, en algún momento, va a servir para que yo sea un instrumento dentro de la comunidad donde el Señor me ha puesto, para que todo lo que he tenido que vivir contribuya a derrotar a los gigantes que vienen contra mi comunidad.
O sea, lo que ustedes han enfrentado, lo que yo he enfrentado, ha ido formando una armadura particular. Y yo no puedo pretender que mi armadura sea la misma del otro. Yo no puedo provocar, o yo no puedo, de alguna manera, obligar a que el otro viva de la misma manera la armadura que yo tengo puesta. Lo que sí sé es que sea que esta armadura me queda de esta forma o que el otro usa una armadura diferente, Dios es el mismo sobre nuestras vidas. Es el mismo Señor que así como vio el corazón de David, ve también nuestros corazones. Y sabe lo que cada uno de nosotros hemos tenido que enfrentar. Y sabe también en qué generación estamos. Sabe cómo son los corazones de los juveniles. Saben cómo son los corazones de los más adultos. Saben cómo son los corazones que han tenido que enfrentar una batalla tras otra. Saben cómo son los corazones que se han levantado en fe y otros que han estado en el suelo ya desesperados porque el Señor no contesta. Saben cómo es cada corazón de los que están acá en este lugar. Pero ¿saben qué es lo maravilloso? Y lo que nos enseña este pasaje, que el Señor permite que nuestra vida nos ayude a formar una armadura particular que de la mano de Él contribuye a que en su comunidad de fe sean derrotados los gigantes. Hermanos adultos, no podemos tratar de que nuestra armadura calce exactamente en el cuerpo y en el corazón de los juveniles. No podemos. Sí podemos guiar, sí podemos acompañar, sí podemos orar. Hermanos juveniles, hermanas juveniles, no podemos desechar lo que los adultos nos enseñan de acuerdo a su experiencia, porque tienen batallas ganadas antes que todos nosotros, ¿cierto? Antes que ustedes, son batallas ganadas y desde esa experiencia se puede construir el avance del corazón. Lo importante es que sea como sea la armadura, al disponerla en las manos de Dios hay victoria. Disponiéndola en las manos del Señor hay victoria. Así que en este día del juvenil, en este culto del juvenil que hemos estado desarrollando, es necesario que recordemos estas palabras que se nos entregan en este pasaje. Hay un tiempo donde los corazones de los juveniles se van formando, así como se formó el corazón de David. Y se formó cuando estaba allá cuidando las ovejas. Y se formó cuando estaba lanzando, ¿cierto?, las piedras a los animales. Ahí se formó. Quizás cómo se está formando el corazón de la Gaby, de la Amalia, de la Agus, del Nico, la Tiare, la Monse. Cada uno está enfrentando su propio lugar donde ese corazón se está formando. David en su familia se sintió totalmente desplazado y tuvo que descubrir al Señor estando solo allá en el monte. No dejemos que nuestros juveniles tengan que descubrir solos, porque no encontraron cabida en su familia, sino que aquí sea el primer lugar, la familia de la fe, donde les permita descubrir quién es el Señor que las ha llamado. En este lugar, que descubran que hay un amor genuino, no como David que lo impulsaron allá porque no lo consideraban, sino decir, oye, Gabriela, Amalia, Agus, Nico, Tiare, ustedes son parte de este lugar. Son parte. Y aquí les invitamos a que sientan que nosotros les abrazamos, que les amamos y que les acompañamos mientras van formando su propia armadura. Porque esa armadura que cada una de ellas va a ir formando es la que servirá en el nombre del Señor, en la manera como Él decidió llamarlas. Y nosotros, que portamos armaduras que las hemos utilizado en cuántas batallas a lo largo de la vida, podamos abrirnos a la posibilidad de decir, chuta, a veces necesitamos que un niño nos dé también una mirada diferente, como pasó en el traje del emperador, y como a veces pasa hoy mismo, cuando tenemos una armadura que ya la usamos tanto, que a veces no nos abrimos la oportunidad de descubrir que una nueva armadura, distinta a la mía, también puede servir para la comunidad donde yo estoy. Que el Señor bendiga esta palabra
bendiga nuestras vidas y bendiga nuestras batallas. Hermanos, hermanas, soy el primero en decir, aunque me cueste decirlo, que de alguna manera, todo lo vivido ayuda a que se forme la armadura que Dios quiere que usemos. Porque toda armadura servirá para que la iglesia derribe a los gigantes. Le invito a que tengamos un momento de oración. Padre Santo, gracias te damos en esta hora por la posibilidad de acercarnos a tu presencia en adoración, en oración, en alabanza, pero también en este momento donde hemos podido acercarnos a tu palabra. Y rogamos, Espíritu Santo, que tú pongas en cada corazón esa porción que tú sabes que nuestras vidas necesitan. Porque es una sola palabra, pero que tú, Señor, la puedes guiar de manera específica para cada corazón aquí presente, de acuerdo a lo que tú sabes que necesitamos, de acuerdo a lo que tú sabes que tu iglesia necesita. Padre Santo, gracias porque este pasaje nos muestra lo necesario de las dos partes, lo necesario de las nuevas generaciones, lo necesario de las generaciones actuales, lo necesario del conocimiento también de aquellos que ya han enfrentado sus propias batallas. Somos, Señor, una comunidad donde hay diferentes generaciones, pero donde tú intentas transformar toda esa diversidad generacional en un solo corazón de comunidad de fe que es capaz de latir por ti. Señor, rogamos que tú pongas tu bendición sobre cada vida, en particular sobre nuestros juveniles, para que en sus momentos de soledad, en sus momentos, Señor, de la dinámica del día a día que enfrenten, puedan descubrirte a ti ante todas las cosas, puedan encontrar lo maravilloso que es estar en tu presencia, puedan encontrar, así como David, un propósito de vida de acuerdo a lo que tú, Señor, pones en sus corazones. Acompáñales en cada proceso, en cada etapa, y permítenos como comunidad de fe acompañarles, abrazarles, hacerles sentir que aquí tienen una familia de la fe que les acompaña en sus procesos y donde sus voces son importantes y relevantes para poder enfrentar a los gigantes que muchas veces vienen sobre nuestra congregación. Tú nos has llamado, Señor, estamos en tus manos y rogamos que nos transformes como una sola familia. Nos transformes, Señor, en un solo corazón, donde jóvenes, niños, juveniles, adultos y ancianos se puedan percibir parte de un solo cuerpo que te sirve a ti y a través del cual tú, Señor, te glorificas. Derrama tú tu bendición sobre cada corazón y sobre esta palabra que hoy hemos podido compartir. Y gracias, Señor, por acompañarnos y por darle sentido a nuestras batallas, sabiendo que todo lo que enfrentamos sirve para lo que tú quieres hacer a través de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.